Buenos días, Juanita. Muy buenos días, Elena, Gustavo, Mario. Qué gusto tenerles por acá. Keren, Enoch, Memi, Yesenia. Muy bien, muchas gracias. Tengo una lista de 58 personas que me compartieron. Espero que esos sean todos los que están acompañándome este día. Buenos días, Naum, Bresley, Álvaro, Osman, Jenny. Muy bien. Lick Diego, mencionarle que algunos en el chat han mencionado que tienen algunos problemas de internet. No obstante, por eso es que tal vez puede variar un poco, ¿verdad? Pero sí Entendido. tenemos la presencia de los participantes. Excelente. Sí, igual cualquier dificultad técnica, ahí me la hacen saber. Igualmente, yo pueda que algunas ocasiones sabemos de que esta tecnología nos juega, no coopera. Igualmente les estaré compartiendo. Si se fijan bien, al inicio del chat, les compartí el enlace a un documento en línea. Esa es la presentación en versión PDF que yo voy a desarrollar durante esta jornada que voy a compartir con ustedes. La compartí en forma PDF en caso de que, ¿verdad?, deje de compartir. Entendemos que en algún momento la tecnología, como les decía, no coopera. Entonces, para evitar que se rompa el flujo de información a medida que yo voy presentando, posiblemente tal vez la pantalla deje de compartir, pero se ya van a tener acceso al documento en línea para que me puedan seguir por medio de, del acceso que ya les compartí. Es justo al inicio del chat que iniciamos. Ahí lo pueden ver. Es un documento De, compartido en Google Drive. de igual manera, voy a compartirlo ahorita también al grupo del chat que tenemos del Diplosan. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces creo que sí tenemos ya una muy buena cantidad de participantes que están de vuelta. Sé que acaban de terminar su receso. Así que imagino que han de estar con las pilas bien recargadas para continuar con la jornada de este día. Para mí es un placer poder acompañarles justo con esta temática que tal vez se sale de los temas especializados a salud alimentaria y nutricional que han estado desarrollando y tiene que ver más con las capacidades que nosotros como agente de cambio tenemos y debemos de desarrollar, ¿no? Para poder ser capaces de gestionar todos estos cambios que nuestra comunidad requiere, para poder gestionar no solamente un sentido de visión para nuestras comunidades, sino también de ejecución de esta visión. Y es un gusto para mí poder compartir mi experiencia, más que todo en lo que respecta a esta temática de liderazgo y toma de decisiones. Es un gusto, como les digo, poder iniciar esta mañana con ustedes, un grupo bien nutrido y desde ya pues como comentarles de que espero que este sea un espacio completamente dinámico, interactivo, que ustedes puedan sentirse identificados con la temática. Desde ya, desde el momento en que ustedes están participando de este diplomado, ya eso es un buen indicador que son líderes, ¿no? Porque eso, mucha del perfil que implica ser un líder radica en el hecho de querer ser más, querer aprender más, no solamente para beneficio propio, sino también de aquellas personas que trabajan junto a nosotros, de las comunidades de las cuales somos parte. Así que desde ya este es un muy buen indicador de que ustedes están dentro de la participación activa de lo que un líder es y de la construcción activa del perfil de un líder. Así que muchas gracias por estar conmigo esta mañana y nuevamente es un placer. Voy a comenzar a compartir. Permítame.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la temática de liderazgo y toma de decisiones. Diego Díaz, su servidor, en representación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ya hemos estado participando activamente de este Diplosan en ocasiones anteriores. Ya habíamos trabajado en esta temática, pero de forma diferente, no de forma presencial. Así que adaptar todo lo que hicimos en algún momento a esta nueva modalidad de teletrabajo, teledocencia, sí ha sido todo un reto, pero estoy más que seguro que de la misma forma que sus compañeros en generaciones pasadas a, aprovecharon esta temática al 100, estoy más que seguro que ustedes también lo harán y vamos a participar activamente de esta jornada de profesionalización, tanto, tanto su servidor como ustedes vamos a aprender de las experiencias de ambas partes. Muy bien, entonces iniciamos con las 3 P's del encuentro. Entendemos que esta jornada se va a desarrollar a partir de diferentes etapas en las cuales vamos a estar compartiendo juntos. Y es importante definir un propósito para lo que vamos a estar desarrollando. Y eso es reconocer la importancia del liderazgo y mejorar el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, primero vamos a dirigir nuestra mirada hacia la construcción de este aspecto o de esta capacidad tan importante que es el liderazgo y después la vamos a orientar hacia el proceso importantísimo de toma de decisiones, que sin duda alguna es una de las funciones características e imperativas dentro de lo que el liderazgo exige. Luego vamos a estar desarrollando todo este proceso en el cual vamos a tener dinámicas, vamos a tener trabajo individual y grupal, y vamos a trabajar en la retroalimentación de las experiencias personales. Creo que eso es importantísimo. Es un tema que nos mueve a nosotros a compartir experiencias. No es algo nuevo para nosotros, ya desde nuestros puestos de trabajo, incluso desde nuestras familias, nosotros o diferentes grupos sociales en los cuales nos desenvolvemos, nosotros desempeñamos una función de liderazgo. Así que en este espacio vamos a hacer retroalimentación de esas experiencias y compartirlas en algún momento cuando sea necesario. Y también voy a estar compartiendo con ustedes unas presentaciones conceptuales, ¿no? De ver realmente de dónde sería la parte teórica de la construcción del liderazgo. Y luego el producto, entonces, luego del propósito del proceso, tenemos qué es lo deseado, cuál es la meta. Pues ustedes como participantes valorarán la necesidad de promover el liderazgo desde su área de trabajo y particularmente desde la visión que este Diplosan persigue. Ustedes como participantes activos, agentes de cambio, y también van a adquirir mejores actitudes para el proceso de toma de decisiones. Muchas veces estos procesos implican desaprender lo que por mucho tiempo pensamos que era lo ideal, lo correcto, y bueno, eso de adoptar actitudes diferentes, creo que para muchas personas es difícil, ¿no? Porque muchas tendemos a ser bien enfáticos con lo que pensamos, a defender bien nuestras posiciones, nuestras opiniones, pero en este momento, esta jornada se trata de eso, de valorar lo que sabemos, reforzar lo que sabemos y si es necesario cambiar ciertas actitudes que no generan tanta efectividad dentro de los espacios en los cuales nos hemos desempeñado. Así que es un gusto poder estar con ustedes y compartir parte de mi experiencia en esta temática. Muy bien. Iniciamos con esto, con esta pregunta. ¿Quién es un líder? Estamos en un mundo globalizado y este mundo globalizado nos permite saber no solamente de nuestros entornos locales, sino también de todos los entornos fuera de nuestra región. Estamos al tanto de lo que pasa en el mundo, estamos al tanto de los actores que generan los cambios en el mundo, ya sea para bien o para mal. Y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, que todos los sucesos que acontecen en la dinámica mundial parten de las acciones de personas que al ostentar un cargo se convierten en líderes. Creo que ustedes al ver estas fotos de ciertos líderes que tengo ahí se podrán estar preguntando, bueno, a este personaje sí lo asocio con un líder, pero a este otro personaje no lo asocio con un líder. ¿Por qué?
Estamos asumiendo, según lo que sabemos y según las acciones que estos personajes han tomado en sus diferentes espacios, que tal vez no han sido las mejores acciones, tal vez no han sido las mejores decisiones, pero eso no les quita el hecho de que en ciertos momentos han fungido como líderes. Y ya vamos a ver por qué. Así que mi pregunta es, ¿quién es un líder? De iniciar con todo el bagaje conceptual de lo que es un líder, quisiera preguntarles, ¿conocemos a estos 6 personajes que tenemos aquí? Pueden ya sea participar oralmente o escribir en el chat si pueden identificar el nombre de estos líderes que estoy mostrando en la foto. ¿Los leo o los escucho? Vamos a ver, vamos a ver. Quisiera ver sus respuestas, ya sea en el área del chat o de forma oral. ¿Pueden identificar a estos líderes que tenemos en esta foto? Oh, muy bien. Muchas gracias, Gloria. En ese momento, una preguntita sencilla. No es quién, sino que me pueden identificar los nombres de estas 6 personas que tengo en la foto. Donald Trump. Ok, perfecto. Para mí no es un líder, dice Gloria. Identifico 3. Trump, el Papa. Oh, Putin. Perfecto. Vladimir Putin. El Papa, correcto. Putin, Trump, Papa Francisco, correcto. El Papa Francisco, muy bien. Muy bien. Entonces ahí tenemos más respuestas por parte suya, el Papa Francisco. Vemos que el Papa Francisco es una figura bastante conocida. Si se fijan bien, muchas de sus respuestas, Angela, primer ministra alemana, correcto, Angela Merkel, Donald Trump, Papa Francisco. Creo que Donald Trump y el Papa Francisco son de los personajes más populares. Claro, definitivamente sabemos de que a lo largo de la historia la Iglesia ha ostentado un puesto importantísimo en la conformación de las naciones y sin duda alguna sigue siendo un puesto de liderazgo bastante notable y también popular. Trump, Putin y el Papa, muy bien. Macron, excelente. Creo que Vladimir Putin se ha vuelto una figura muy popular recientemente con esto de las vacunas, ¿no? De las que todos estamos hablando, precisamente porque es el presidente de Rusia donde vienen las vacunas, las Sputnik. Entonces sí, creo que nos hemos familiarizado con esta figura. Vladimir Putin, muy bien, excelente, excelente. Veo que ya todos nos estamos sumando a esta dinámica y efectivamente, como decía Gloria al inicio, como les comentaba, posiblemente no concordemos de que estos son líderes, pero esa es la situación. Un líder puede ya sea indicar o comenzar acciones positivas o también puede iniciar acciones negativas, es decir, que no estén en beneficio, que no estén a favor de la mayoría de las personas en su comunidad o en sus regiones. Y vamos a ver más adelante cómo podemos evaluar y juzgar el desempeño de estos líderes. Muy bien, entonces para que todos estemos en la misma página, si tenemos, gracias Neftali, gracias Dalma, tenemos a Donald Trump, que por mucho tiempo, ustedes saben, fue presidente de las naciones más fuertes, más poderosas del mundo, Estados Unidos, no alcanzó a ser reelegido, no alcanzó, y eso puede ser, si se fijan bien, el hecho de que no haya logrado una reelección puede ser una justificación al hecho de que no sea considerado un líder cuyas acciones hayan sido positivas. Esa podría ser una razón. También tenemos a la canciller alemana, a Angela Merkel, que actúa como en función de una primera ministra o una presidenta también. Ya creo que, bueno, vamos a notificar para la lista, vamos a notificarle, también la pueden pasar. También tengo Angela Merkel. La persona al lado de Angela Merkel es Theresa May. Theresa May fungió como primer ministro de Inglaterra por cierto tiempo. Ella estuvo desde el 2016 al 2019.
le tocó enfrentar muchos desafíos y al final ella dimitió de su cargo, dimitió de la posición de primer ministro. Muchas razones tenía muchas acciones en contra de ella, muchas personas que no estaban a favor de lo que estaba logrando, entonces eso contribuyó a que ella dimitiera. Fue un momento duro para, para ella, ¿no? El hecho de decir, ya no puedo seguir en este cargo, pero también obedece a una decisión, a una característica de un líder, saber cuándo puede seguir adelante y cuándo no. Muy bien. Luego tengo al siguiente, el siguiente personaje, que es Emmanuel Macron. Es el presidente de Francia y él inició su mandato del 2017 y aún hasta la fecha le ha tocado también enfrentar situaciones difíciles como muchos atentados en espacios públicos de Francia, atentados terroristas, y ha tenido que llevar a la nación a un sentido de unidad, a un sentido de país, aun y cuando estas tragedias han ocurrido en su país. Luego tenemos al Papa Francisco, que en el 2014 inició su papado. Todos estamos, creo que, muy sabidos y familiarizados con algunas de las acciones que él ha realizado o ha iniciado como parte de su gestión. Así que no voy a ahondar mucho en eso. Y también tenemos a Vladimir Putin, presidente ruso. Ha estado en el poder eh, por mucho tiempo, ¿no? Primero funcionó como primer ministro desde 1999 al 2000, actualmente es presidente de Rusia y justo ayer estaba viendo una noticia de él que firmó un proyecto de ley en el cual esta ley le permitía él reelegirse unos 2 periodos más a la presidencia de Rusia, ¿no? Entonces vemos también cómo estos líderes muchas veces que ostentan estos cargos tan importantes no extienden su posición de autoridad, no tanto de liderazgo, por así decirlo, sino que su posición de autoridad. Y precisamente que estaba yo viendo la noticia a medida que preparaba esta presentación, miraba cómo esta característica de liderazgo se hacía evidente al firmar este proyecto de ley. Y muy bien, estos son solamente algunos ejemplos de líderes que han servido a diferentes propósitos en la humanidad. Creo que alguien mencionaba a Adolf Hitler. Claro que sí, esa es una figura, bueno, ¿quién no ha escuchado de Adolf Hitler? ¿Quién no conoce de las acciones que en algún momento realizó, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial? Y yo no he incluido algunos de los personajes, creo que son algunos de los que podemos ver en la historia moderna. Han habido a lo largo de la historia también otros ejemplos y perfiles de líderes, y precisamente vamos a hacer un ejercicio más adelante que tiene que ver con la identificación de líderes en la historia, ¿no? Pero estos son solamente algunos ejemplos que yo quería traer a colación para que iniciáramos nuestra conversación. Muy bien. ¿Quién es un líder entonces? Y creo que es importante, antes de seguir adelante, ver estos términos que van a destacar a medida que nosotros develamos la figura de un líder e intentamos comprender a profundidad lo que es un líder. Entonces tengo estos 2 términos importantísimos. Primero, tengo influencia y voy a pedirle a Alejandra Rodríguez si me puede ayudar con la lectura de este término, influencia. Alejandra, le escucho. Sí, ¿se lo leo o con mis propias palabras? Leerlo, por favor. Ah, ok, perfecto. Influencia, acción y efecto de influir, persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja a favor o en beneficio. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Vemos en esa definición que ha leído para nosotros Alejandra que podemos destacar ciertos términos: poder, autoridad e intervención. Miren que estos términos cómo son asociados a esta acción de la influencia. Podemos decir que podemos influir a raíz o a partir de una posición de autoridad que tengamos, lo cual nos da poder y que nos permite también intervenir en ciertas acciones. Luego tengo compromiso, a ver si nuevamente nos ayuda Alejandra con la lectura de estos dos pequeñas definiciones. Ok, bien, compromiso, obligación contraída,
Y por otro lado está palabra dada. Excelente, muy bien. Ahora, ¿por qué creen ustedes, esto es para todos los participantes que tengo en la sala, por qué creen que estos dos términos son necesarios para comenzar a construir la concepción de liderazgo? Para fomentar una mayor credibilidad. ¿Entendido? Fomentar una mayor credibilidad. Muy bien. ¿Alguien más? Porque estos dos términos son importantes para comenzar a construir este perfil de liderazgo. Ya saben, también incluso pueden escribir sus respuestas al chat en caso de que sean tímidos y no quieran compartir sus respuestas de forma oral, porque definen su postura, su ser, su compromiso social. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Sí, porque ayuda también a que exista una mayor corresponsabilidad por todas las partes, ¿verdad? Que tanto el que influye como el que tiene compromiso en realizar este tipo de acciones. Exacto. Muchas gracias. La persona que no posee influencia difícilmente puede convencer. Así es, Juanita. Un líder debe tener el poder de influenciar a las demás personas. Así es, así es. Creo que es una de las características que lo convierten en líder, ese poder de influencia, esa capacidad de intervenir, ¿no? En las actitudes, en la mentalidad de otros para la ejecución de ciertas tareas. Y vamos a seguir entonces. Muchas gracias a los que colaboraron. Tenemos esta otra definición. Liderazgo es el conjunto de habilidades. Y voy a resaltar esta palabra en este momento. Conjunto de habilidades. Es la referencia de un grupo. Muy bien, muchas gracias. Así es, ¿no? Ese es a quien todos dirigen su mirada cuando se refieren a un grupo, cuando se habla de un grupo. Porque ayuda a una persona a poder intervenir con otras personas. Muy bien. Y creo, como les comentaba, esta idea de conjunto de habilidades es importantísima. No es solamente una característica o un elemento que hace a una persona un líder. No es solamente una habilidad o una característica, sino que es un conjunto de ellas. Destrezas de manejo que un individuo tiene para influir en la forma de actuar de las personas o un grupo determinado, ocasionando que estos se desempeñen con entusiasmo. Se desempeñen con entusiasmo. Y aquí me voy a tener un momentito para resaltar esta frase. Desempeñar con entusiasmo alrededor del cumplimiento efectivo de objetivos y metas propuestas. Miren qué importantísimo es esto. Desempeñar cada quien de nosotros, cada uno de nosotros en nuestro espacio de trabajo desempeña una función, desempeña un puesto, ¿no? Y es por eso que hemos sido... Allí estaba, porque mira dónde está. Es por eso que hemos sido contratados para un puesto de trabajo, es por eso que se nos ha invitado a ser parte... ¿Cómo no vas a estar de peladísimo con cólera? A ver si me ayudan con los micrófonos ahí para que no tengamos interrupciones. Bien, gracias, gracias. Como les comentaba, todos desempeñamos funciones, ¿no? Y por esa razón parte de que tengamos un puesto de trabajo que se nos considere en la toma de decisiones de nuestras empresas, de nuestras compañías. Ahora, el hecho de desempeñar una función no significa que efectivamente se va a realizar sin que nosotros la realicemos con entusiasmo. El hecho de que un líder, el hecho de que un líder invite a otros a desempeñar con entusiasmo es una característica inherente e importantísima. Porque cada una de nuestras acciones van a ser efectivas en la medida que la persona a la que estamos influyendo realmente se sienta cómoda con las actividades que está realizando. No solamente porque se le está tomando en cuenta, sino porque se le está permitiendo un espacio de profesionalización y también se le está dando ese espacio de que sus acciones puedan ser valoradas y tomadas en cuenta. Y yo creo que, y voy a hacer la consulta, ¿cuántos de ustedes, por favor puedan responder de forma muy honesta,
¿cuántos de ustedes han sentido que en sus puestos de trabajo, como colaboradores, han desempeñado sus funciones con entusiasmo? Que sus jefes, que las personas con las que trabajan, que sus líderes los han orillado y los han llevado a cumplir con sus funciones de forma entusiasta. Gloria, muy bien. Nos está comentando ahí. ¿Cuántos de ustedes han sentido que sus acciones las han realizado de forma entusiasta? Muy bien, excelente. Qué bueno ver eso. Posiblemente el hecho de sentir esto no sea la misma experiencia de los demás. Tal vez algunos no se han sentido tan valorados o sus acciones no han sido tan valoradas como otros. Este concepto me hace ver que cumplo. Muy bien, excelente. A medida que vayamos viendo esto, creo que eso es lo importante también, que vayamos reflexionando sobre nuestra propia capacidad de liderazgo y cómo hemos llevado a cabo nuestros puestos de autoridad. Muy bien, gracias Álvaro. Excelente, excelente, excelente. Excelente, Carlos. Qué bueno que ese entusiasmo pueda ser visible. Y eso es importante, es de destacar porque ese entusiasmo es contagioso. Y eso lo tengo comprobado. Cuando tenemos colaboradores entusiastas en el equipo de trabajo que al mismo tiempo también son efectivos en la ejecución de sus trabajos, en mi caso, siempre ha subido las actividades con responsabilidad y entusiasmo. Excelente. Es cierto, estas capacidades y ese sentido de entusiasmo es contagioso y lleva a otros también a sumarse a las acciones. Hasta buscan ayuda. Excelente, es cierto. Se apoyan en uno porque miran el espacio de trabajo. Excelente, Dalma, que ame su trabajo. Miran como el espacio de trabajo realmente como una oportunidad, como una plataforma de crecimiento. A eso nos lleva el realizar nuestras funciones con entusiasmo. Ver nuestro espacio de trabajo como plataforma de crecimiento. No estamos ahí, es cierto, nos apoyamos, se apoyan todos. No estamos ahí solamente para devengar un salario por las acciones que realizamos, sino hay que entenderlo desde una perspectiva más de crecimiento personal. Y luego, como les digo, ya una vez que nosotros podemos impregnar ese espacio de trabajo con ese sentido de entusiasmo, el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas se va a realizar de forma efectiva. Tengo que transmitir positivismo a quienes están a mi alrededor. Exacto, exacto, exacto. Y eso es importante. Y debemos entenderlo. Yo creo que muchos de nosotros podemos decir en este momento, pero qué difícil es en ciertas ocasiones poder ser siempre un faro de positividad para los demás. Qué difícil es eso. Yo creo que en las condiciones actuales en las que estamos desarrollándonos y trabajándonos desde que inició la pandemia, que luego fuimos llevados a confinamiento y estuvimos en un tiempo prolongado de cuarentena, muchos sufrimos con esto de mantener una actitud positiva ante los cambios. Tuvimos que adaptarnos de forma intempestiva, de forma repentina, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que trabajar en nuestra capacidad de resiliencia para hacer frente a las responsabilidades que teníamos de una forma entusiasta. Y creo que todos encontramos dificultades al hacerlo, porque frente a una situación mundial, justo pensé en lo difícil que es mantener. Es cierto, es complicado, y ha sido mantenerlo en estos últimos meses, desde que toda esta situación inició y que nuestra vida cambió por completo. Nuevamente, un líder tiene que pensar siempre de esa forma. Tiene que ser esa fuerza que motiva a los demás. Y claro, se nos permite sentir, porque somos humanos, se nos permite tener nuestros espacios de reflexión. No me gusta decir nuestros espacios de flaqueza o nuestros espacios de debilidad, porque es cierto, aun y cuando siento yo que eso obedece tal vez a visiones negativas de lo que podemos estar sintiendo. Nuestras experiencias humanas son importantes, nuestros sentimientos son importantes, nuestra dimensión afectivo-social es importante, ¿no? Y es cierto, tenemos de parar por un momento y reflexionar en nuestro propio ser. Si nosotros no estamos bien, no podemos pretender que nuestro equipo de trabajo vaya a estar bien cuando yo soy quien debe de motivarlos y debe llevarlos. Entonces, ante todo, creo que es importante trabajar siempre en las capacidades nuestras, reflexionar por un momento, encontrar espacios donde podamos tomar nuestros respiros y seguir, luego cargar esas energías para seguir adelante. Pero sí hemos de tomar en cuenta que este entusiasmo debe ser siempre una constante en las cosas que hacemos. Liderazgo es también, vamos a ver, voy a
pedirle a Nelson Humberto que me ayude con la lectura de estos dos primeros párrafos que tengo en esta diapositiva. Por favor, Nelson. Es también un proceso que supone la relación entre una persona y otras, que son seguidores. Un medio y su tarea fundamental es facilitar la construcción conjunta de energías positivas basadas en una visión humana a nivel de persona y de comunidad. Muchas gracias, Nelson. Creo que de la lectura de estas dos definiciones podemos rescatar algo. Y es este sentido, esta visión de conjunto, esta visión de unidad. Un líder no es líder por sí solo. Un líder es líder en la medida que sus acciones sean compartidas y sean llevadas a cabo por un grupo de seguidores. Tenemos que despertar cada día, inyectarnos con pensamientos de positividad. Exacto, así debe de ser. Creo que muchas veces entendemos de forma negativa ese sentido de seguidor, ¿no? Por mucho tiempo, creo que asociamos esta idea de liderazgo con un grupo de personas que siguen ciegamente a otra persona. Y no, creo que un líder en ese momento o un seguidor en ese momento debe ser un agente activo participativo de la visión y de las acciones que el líder inicia. No es solamente ser entes pasivos a lo que el líder proponga, sino que se espera de que esos procesos, esta retroalimentación constante entre líder y colaboradores sea siempre permanente. Lo dice en esta segunda definición. Su tarea fundamental es facilitar la construcción conjunta de energías positivas. Como ya lo mencionábamos, ese contagio de entusiasmo, ese contagio de positivismo va a ser de doble vía, ¿no? Del líder para sus colaboradores y de los colaboradores para su líder. Es una relación que se alimenta de ambas experiencias basada en una visión humana a nivel de persona y de comunidad. El fundamento del liderazgo está en reflexionar acerca de la misión de la organización, definirla y establecerla en forma clara y visible, en fijar las metas, las prioridades y en fijar y mantener los estándares. Muy bien, vamos a ver una respuesta a esa pregunta entre líder y un jefe. Más adelante lo vamos a ver cuando estemos viendo cuando comencemos a construir el perfil de un líder a partir de las características que son visibles y necesarias. Muy bien, ¿qué es un líder entonces? Luego de estas aproximaciones conceptuales que he compartido con ustedes, tenemos este primer elemento. ¿Qué es un líder? Vamos a ver entonces Astrelli Trejo. ¿Qué me dice en ese primer espacio de lo que es un líder? En esa casilla, la primera. El líder es una persona capaz de influir en los demás. Muy bien, muchas gracias. Esa capacidad de influencia en los demás, ¿no? Entonces tenemos, como ya lo mencionábamos al inicio, influir es importante. Luego, Jensi, a ver si me ayuda con la lectura de la segunda casilla. Jensi Giselle. Habilidad para conducir equipos. Muy bien, habilidad para conducir equipos. Luego tengo a Roger Enamorado con la lectura de la tercera casilla, por favor. Roger, ¿se encuentra con nosotros? Muy bien, Estoy tratando de habilitar el audio aquí. Ah, ok, perfecto. Estoy viendo en la computadora y estoy viendo en el celular. La tercera casilla. Es esta. Justo está aquí, la que estoy indicando. Posee visión de futuro. Excelente, esa misma. Entonces, un líder posee visión de futuro. Luego, Jelsin Osort, me ayuda con la lectura de la cuarta casilla. Jelsin, ¿está con nosotros? Tal vez Mario Mesa me ayuda con la lectura de esa casilla. Nahum Velázquez. ¿Le puedo participar? Claro que sí, adelante, por favor. Solamente Muy quería bien, ver si estamos todos en la... Sí, permítame.
En la cuarta casilla dice, un líder, el verdadero líder, lucha con auténtica pasión por los objetivos. Excelente. Esa es la última, ¿no? Lucha con auténtica pasión por los objetivos. Y la cuarta, tenemos, persigue el bien de la empresa como el de cada miembro. Miren qué importantísimo esto. Alguien hacía la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Creo que a partir de esta casilla podemos comenzar a vislumbrar cuál puede ser la diferencia entre un jefe y un líder. Persigue el bien de la empresa como el de cada miembro. Vamos a ahondar y profundizar en cada una de estos elementos, de estas características, a medida que vayamos desarrollando esta presentación, pero desde ya podemos establecer estas características como esenciales al momento de definir la figura de un líder. Capacidad de influir, habilidad para conducir equipos, visión de futuro, importantísimo, que hay más allá de lo que tengo, ¿no? en mi proximidad. Luego, el bien de la empresa, como el de cada individuo en mi equipo, y la lucha auténtica con pasión por el cumplimiento de los objetivos. Entonces, esto es como podemos englobar las definiciones conceptuales que hemos ya mencionado en esta definición de líder. Ahora, vamos por mucho tiempo, vamos a dirigir ahora nuestra mirada a una pregunta que ha estado siempre en la mentalidad, ¿no? Y ha sido, creo que, tema de discusión en bastantes debates en lo que a esta temática se refiere. Y es, ¿dónde se origina el liderazgo? ¿Cómo surge el liderazgo? ¿De dónde se origina? Vemos ahí, como en la diapositiva, que tenemos dos visiones aquí. El liderazgo puede presentarse de forma natural cuando un individuo sobresale en el papel de líder, sin necesidad de tener una categoría o un puesto de liderazgo. Luego tenemos cuando un líder es designado o elegido por una organización o empresa e inicia una posición de autoridad. Entonces vemos que esta asignación de responsabilidades puede venir, ya sea a raíz del puesto que ostento en mi espacio de trabajo, o puede ser naturalmente cuando no es necesario que se me ha asignado una responsabilidad o una función, pero esta persona sobresale posiblemente por ciertas características que la gente mira alrededor y que inmediatamente ya está asignado como líder. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que en ciertas tareas tan sencillas como realizar una presentación o preparar un proyecto, inmediatamente ya como que todo el mundo sabe quién va a estar liderando el equipo. La primera opción creo que es la mejor forma de cómo un líder se hace ver. Muy bien, gracias Ramón. Imagino que a todos les ha pasado, ya sea a ustedes mismos o en sus espacios de trabajo, que ya inmediatamente se identifica quién va a estar encargado, quién va a estar a la cabeza de cierto proyecto, de cierta tarea, de cierta asignación, porque ya constantemente, ¿no? Ya se ha identificado quiénes son aquellos que tienen más facilidad para la conducción de equipos, tienen mayor facilidad para la toma de decisiones. Decía Ramón, la primera definición se asocia más con una mejor caracterización del liderazgo. La situación aquí es que el liderazgo muchas veces llega sin necesidad de pedirlo o sin necesidad de que una persona lo busque. Muchas personas no, pienso que todos nacemos con un liderazgo que se refleja en diferentes facetas de la vida, pero se va fortaleciendo en el camino. Muchas gracias, Alejandra. Muy buena esa idea que propone y de hecho me va a servir para introducir el siguiente punto, ¿no? Cuando discutimos esta idea de un líder nace o se hace, y vamos a llegar hacia ese punto. Pero como les comentaba, muchas veces nosotros nos encontramos asignados a ciertas funciones dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras compañías, sin necesidad de que lo hayamos pedido. Muchas veces nuestro perfil es silencioso. Hay muchas personas que destacan y muchos podrían decir, ese es un líder nato, porque destaca ya sea por cierta simpatía que tiene con los demás, o puede ser el hecho también de que hay un perfil silencioso de que
usted tenga ciertas capacidades, que tenga ciertas competencias, que tenga ciertas competencias para realizar una tarea. ¿No? Muchas empresas hacen eso, hacen evaluación de perfiles y evalúan y monitorean qué colaboradores en sus empresas se han capacitado mejor, se han especializado mejor en ciertas áreas, y eso obedece a que muchas veces ellos puedan ser ubicados en diferentes puestos de trabajo a raíz de las competencias que han desarrollado. Entonces, muchas veces son designados sin necesidad de que esta persona haya buscado o haya aplicado para esa posición. El líder es la persona que, eso que ustedes comentan debería de ser así. Es la persona que encabeza, guía, dirige o establece el rumbo. Realiza las normas que el grupo estima, lo cual le da la categoría y por ello logra atraer a la gente. Crea el cambio, eso es fácil de identificar, usted lo expuso. Sí, un líder es fácil de identificar, pero el problema, pero muchas veces, y nosotros, ¿por qué muchas veces decimos que un líder es un líder? Y es ahí donde debemos de tener en cuenta algo. Un líder no solamente se identifica por la simpatía que muestra con los demás, o por la empatía, o por lo bien que cae, por lo bien que se asocia con las personas alrededor. Un líder puede ser simpático y puede ser empático, pero no necesariamente esta persona que muestra simpatía y una socialización abierta con los demás tiene capacidad para conducir equipos, o tiene capacidad asertiva para tomar decisiones, o sabe trazar un rumbo definido para el cumplimiento de objetivos. He ahí el detalle, ¿no? Por eso decimos, es un conjunto de habilidades. Se ve el dominio de la expresión oral. Eso puede ser trabajado. Ya vamos a ver más adelante en los estilos de liderazgo, cómo muchas veces los líderes están ahí y cómo podemos identificarlos a partir de las características que cada uno de ellos tiene. Como les comentaba, tenemos en el índice C, crea el cambio más efectivo y por eso logra que otros lo sigan, y está con la gente, la mantiene unida y la guía a la decisión correcta. Vemos en estas diferentes características de cómo debe ser un líder, que el aspecto humano es importantísimo. El aspecto humano, ese sentido de saber y reconocer que yo trabajo con personas, que me identifico, que socializo con personas para el cumplimiento de un objetivo. No son esclavos míos, no son seguidores míos, sino que son colaboradores. Y esa unión se mantiene. ¿Cómo mantenemos esa unión? En el sentido de que mi liderazgo sea abierto y democrático. Porque muchas veces cuando tendemos a ver, muchas veces lo que hacemos es que nos ubicamos en nuestros puestos no de liderazgo, sino de autoridad. Y pensamos que es autoridad la única característica que yo tengo para imponer, para establecer un rumbo. Y los demás simple y sencillamente tienen que apegarse a esta visión que yo tengo. Es cierto, debe tener carácter, definitivamente. Ya hablamos de que la conducción de equipos es una de las características, una de las actividades que un líder debe tener, y para eso, para realizar la conducción efectiva de un grupo, debemos de tener carácter, sin duda alguna, ¿no? Pero un carácter que no sea impositivo, que no sea autoritario tampoco, sino un carácter que sea abierto y que me permita a mí siempre mantener el respeto a la dignidad humana, porque eso es lo que ocurre muchas veces también. Muchas veces imponemos nuestro carácter, imponemos la autoridad sin considerar al otro desde su perspectiva humana. El líder es la persona que todas las actividades que realiza una comunidad o municipio, las personas le creen. Bueno, le creen, eso sí, ¿no? Pero esperemos que le crean porque está haciendo las cosas bien y visiblemente en beneficio de los demás, no solamente en beneficio de forma, por así decirlo, escondida de intereses personales. Muy bien. Entonces, la pregunta del millón. ¿El líder nace o se hace? Y con esta pregunta, yo voy a hacer una consulta. Voy a hacerles una consulta a todos. Tenemos esta disyuntiva. ¿Se nace o se hace? Ahora déjenme consultarles. ¿Todos podemos ser líderes? Y respóndeme un sí o no. ¿Podemos todos nosotros ser líderes?
Liana dice que sí. Gloria menciona claro. Sí, todos podemos. Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. En capacidad de elegir. Vamos a ver, vamos a ver. Claro que sí, dice Kevin. Muy bien, gracias. Claro, Gloria, adelante, le escuchamos. Hola, mis bendiciones y saludos a los compañeros. Muy bonita la disertación, me encanta, estoy bien apasionada y creo que mis compañeros también porque es un tema bien importante. Algo que experimenté hace poco, ¿verdad? Es que el líder, bueno, lidia con varias ideas y posturas y tiene que ser respetuoso de las opiniones para mantener, porque estaba anotando todas las diapositivas y lo estaba haciendo manuscrito, para mantener unido al equipo. Pero hay situaciones que dentro del mismo equipo, bueno, voy por experiencia, nos mantuvimos unidos en una lucha y hasta obtener lo alcanzado. Cuando obtuvimos lo alcanzado, dos quisieron elevarlo a propuesta a pedir la remoción de nuestra asesora. Y entonces, en mi condición de la presidenta del que lideraba, tuve que pedir inmediatamente la oportunidad al tutor para decirle que eso no había sido consensuado y que estábamos unidos y que se debería respetar las decisiones de las máximas autoridades. Es ahí que el que propuso me cuestionó y me dijo, no, es que fuiste elegida para la lucha, no para eso. Le digo, un momento, no hemos llegado a una disolución de la directiva. Por lo tanto, no sé cómo se puede tomar en el aspecto de que el líder, pues sin atropellar los derechos de los demás, debe de ser una parte como conciliadora, y no le quiero quitar más tiempo, licenciado, porque, bueno, gracias por darme la apertura solamente. Claro, no, y esa capacidad de conciliación es importantísima, ¿no? Porque al final, cuando tenemos creo que es un dicho que hemos escuchado por mucho tiempo, divide y conquistarás, ¿no? Cuando un grupo está dividido, cuando una comunidad está dividida, no hay, claramente, no hay unidad que nos permita alcanzar el cumplimiento de objetivos o de metas. Y la conciliación debe ser siempre una constante que el líder debe generar dentro de sus espacios de trabajo. La conciliación, dar esa participación abierta y democrática a todos los miembros. Dentro de estas, bueno, dentro de esta pregunta, y creo que muchos han respondido, nos dice, algunos, se nace con ello. Otros se hace, algunos comentaron de que es un proceso de ambas partes, se nace, pero se desarrolla con el tiempo. Algunos nacen con la capacidad para ser líder, otros la desarrollan, ya sea por decisión propia, por fuerzas mayores. Bueno, perfecto, muchas gracias. Creo que sí, todos estamos en esta misma mentalidad de que es una conformación de ambas partes, tanto nacimiento, son atributos innatos o es aprendido, trabajo y responsabilidad. Muy bien, vamos entonces a esto. ¿Cómo se llega a ser un líder? Se nace. Se asocia liderazgo con el carisma. Y creo que ya lo comentaba yo. Ay, esa persona que me cae bien, esa persona que le cae bien a todos, que siempre saluda, que llega con entusiasmo, que tiene siempre irradia vibras de positivismo, es ese carisma, ¿no? Y creo que todos nos hemos sentido identificados con una persona que es así. Posiblemente los que estemos aquí también tenemos ese carisma de llegar a un espacio, de compartir con las personas y decir, ay, qué bien se siente estar al lado de esta persona o cerca de esta persona por ese carisma que tiene. Se asocia el liderazgo con esto, sin duda alguna, porque volvemos a ese aspecto de la influencia. ¿Cómo se logra la influencia? A partir de ese carisma que muchos tienen o tenemos. También se asocia al liderazgo con atributos personales innatos, es decir, que vienen de nacimiento, ¿no? Como inteligencia, esa creatividad, esa iniciativa, esa habilidad, esa persuasión, esa persistencia, que son características o atributos con los que la persona nace. Sin embargo, el problema con estos atributos personales es que no hay criterio de efectividad, en el sentido de que no son cuantificables cuando llega el momento de ponerlos al servicio de tal vez de
de una experiencia profesional. ¿Qué pasa? Estas capacidades deben ser desarrolladas de una forma más profesional. Y por eso entonces nos movemos al siguiente aspecto de el aprendizaje de liderazgo. El aprendizaje de liderazgo está basado en la efectividad del líder. 3 atributos del líder efectivo. 1, el liderazgo debe ser considerado como un trabajo. Cuando uno tiene ese sentido de responsabilidad, un trabajo nosotros lo realizamos. Sabemos de que tenemos de llegar a nuestro espacio de trabajo a cierta hora, o tenemos que iniciar nuestra jornada a cierta hora, terminamos a cierta hora, y sabemos de que hay ciertas funciones asociadas a este trabajo por el cual hemos sido contratados. Entonces, igualmente, el liderazgo no solamente debemos de verlo como una función social, ¿no? Es decir, que yo estoy aquí para unificar a todos, para llevarme bien con todos. No, no es eso. Es el hecho de, es eso de llevarme bien con todos, es un componente que posiblemente me ayude a mí a realizar bien mi trabajo, que es el de ser líder dentro de mi espacio de profesionalización. El liderazgo se asume como una responsabilidad y no como un privilegio. Y eso creo que debemos, la mala concepción de la responsabilidad versus privilegio, es lo que muchas veces nos ha llegado a entender o a ver la posición de liderazgo de forma negativa. Y muchas veces el líder malentiende eso también, porque siente que está en esa posición de liderazgo por un privilegio y que ese privilegio lo sitúa por encima de los demás. Y no es de esa forma. No es una posición de poder. No es una posición que usted le permite ver de reojo al otro o ver de menos al otro porque usted es más que esa persona. No, no lo es. Es una responsabilidad que incluso lo hace ubicarse menos que la otra persona. Saber de que usted eso va a ser un elemento que va a contribuir al desarrollo y al crecimiento profesional y personal de la persona con la que trabaja. Nos obliga a ubicarnos en una posición de mayor humildad, siempre con carácter. Es decir, no quiere decir que, bueno, me voy a olvidar de que yo soy el líder y por eso voy a permitir que todos me hagan como quieren o que yo voy a olvidarme de quién soy para permitir que todos se aprovechen de mí. No, no es eso. O sea, el carácter siempre es importante, ya lo decíamos, sino que el hecho de ese aspecto humano, de saber de que no soy superior al otro, sino que estoy ahí para trabajar de forma conjunta. La ejecución de una meta es lo que me permite llegar a la efectividad de mis funciones. Y el último atributo es ese sentido de generar confianza en los seguidores. Cuando llegamos a ese aspecto de confianza absoluta, no es simple y sencillamente seguir de forma ciega al líder, sino de saber de que mis acciones han hablado por mi trabajo. No es solamente las palabras bonitas que yo digo, la persona va a confiar en mí por lo bonito que hable, por la forma que yo los inspiro al hablar. No, sino por la forma en que mis acciones concretas han servido como evidencia de mi trabajo bien hecho. Respaldan mis acciones, respaldan la forma en que trabajo, respaldan los procesos que yo tomo en cuenta o inicio para que mi trabajo sea bien valorado. Y vamos a ver esto. Entonces, me gusta mucho este acróstico aquí que tengo de la palabra líder. Entonces se nace con esa lucidez, se nace con esa inteligencia, se nace con esa capacidad de creatividad, con esa iniciativa. Pero, ¿qué es lo que se aprende en el camino? ¿Qué es lo que se aprende? Se aprende a dirigir esa iniciativa, se aprende a dirigir esa creatividad, se aprende a dirigir esa inteligencia, se aprende a dirigir esa habilidad de persuasión, de persistencia a la tarea de liderazgo. Eso es lo que se aprende, con dedicación y con empatía. Vemos que hay un trabajo de ambas partes. Hacemos con ello, posiblemente, ¿verdad? Algunos más que otros con estas capacidades, pero podemos desarrollarlas en el camino. Y al final, la conjunción
de estas capacidades, tanto innatas como experimentales, como empíricas, van a llevarnos entonces a la obtención de este reconocimiento, un reconocimiento que se gana, un reconocimiento no que tiene que ver con decir, aquel está en la posición de privilegio, está en una posición de poder y es más que yo, es superior a mí. No, este reconocimiento tiene que ver con, él es un líder que va a apoyarme, él es un líder que va a trabajar a mi lado para ejecutar esto, para realizar esto, para alcanzar esta meta. A ese reconocimiento me refiero yo, ¿ok? No el que dice, aquel está en esta posición, en este pedestal, y hay que seguirlo. No, hay que colaborarle, porque la confianza que me ha generado en el trabajo que compartimos me hace reconocer de que él sabe lo que hace y con mi ayuda podemos entonces trabajar juntos. A ese reconocimiento me refiero yo. Yo, para que entendamos mejor esta idea de que el líder nacio se hace, leía un artículo en el que comentaba, todos nacemos, bueno, creo que todos hemos aprendido a andar en bicicleta, ¿no? Me imagino que todos los participantes en este módulo sabemos andar en bicicleta. Y bueno, y si no lo ha hecho, pues todavía está tiempo de hacerlo, nunca es tarde. Pero yo recuerdo en mi caso, fíjense bien, cuando yo estaba aprendiendo a andar en bicicleta, yo recuerdo que mi hermano menor aprendió de forma más rápida que yo. A mí me costó un poco más, tal vez me faltaba soltarme un poquito más, me faltaba que no me importara golpearme, sin embargo, mi hermanito menor siempre ha sido un poquito más aventurero, le ha gustado más, ha sido mucho más desinhibido. Yo recuerdo que andaba en su bicicleta y eran raspones tras raspones, golpes tras golpes, pero eso no le impedía seguir aprendiendo y agarrar la bicicleta e incluso salía a la calle mucho más antes que yo. Yo tomé mucho tiempo antes de que saliera a la calle y aventurarme a andar en la calle con la bicicleta, pero él lo hizo. Al final, yo aprendí también a andar en bicicleta. Ambos lo hicimos. Él lo hizo mucho antes que yo. Él tuvo diferentes experiencias aprendiendo, a diferencia mía, ¿no? Pero ambos llegamos a esa meta que era aprender a andar en bicicleta. Es lo mismo con la formación y la conformación de un liderazgo. Todos podemos serlo. Todos podemos serlos. Claro, algunos vamos a nacer con estas capacidades de forma innata, de iniciativa, de compromiso, de originalidad, de persistencia. Algunos vamos a nacer con estas capacidades, otros posiblemente no, otras con ciertas de esas características o de estas competencias, pero a medida que nosotros crecemos y nos familiarizamos con diferentes procesos en la escuela, en los espacios de trabajo o en los grupos de la iglesia en los cuales nos desenvolvemos, en los grupos de nuestra comunidad en los cuales participamos, esta conformación de liderazgo a partir de la experiencia es posible. Es decir, todos podemos serlo. Todos podemos serlo. A algunos se les va a facilitar más. ¿Por qué? Imagínense, vemos que muchas personas tienen esa capacidad de la oratoria, tienen esa capacidad para desenvolverse en público de forma impresionante. La gente dice, tiene el don de la palabra, porque incluso mueven masa con sus palabras. Posiblemente otra persona no tenga, le cueste un poquito más dirigirse al público y tenga siempre ese sentido de timidez al momento de hablar en público, pero al momento de hacerlo, posiblemente no sea tan apasionado como lo es otra persona, no sea tan ferviente como lo hace otra persona, pero eso no significa o no le va a impedir que esa no tanta facilidad que la otra persona tiene como hablar en público, no le va a impedir volverse un líder. Porque posiblemente los espacios en donde él tenga que ser líder no necesariamente incluye el hecho de hablar en masas, el hecho de hablar a grandes grupos de personas. No, posiblemente solamente tenga que dirigirse a grupos reducidos de personas, tal vez de 5 o 10 personas, porque esas son las dimensiones de la comunidad en la que trabaja, de la comunidad en la que vive. Entonces, si se fijan bien, no todos tenemos esa capacidad de llegar al liderazgo, de recibir ese reconocimiento como líderes. Lo importante es saber que nuestras capacidades deben estar al servicio de nuestro bien personal y también del bien común. Entonces, luego de haber
develado esta disyuntiva entre nace o se hace, vamos a discutir cuáles son los estilos de liderazgo según Daniel Goldman. Entonces voy a solicitarle a Kevin, a ver si Kevin me puede ayudar entonces con la lectura del primer estilo de liderazgo, el autoritario o coercitivo. Hola, ordena y manda a los subordinados. Suele provocar desmotivación y fuga de talento. Dice, es el menos resonante. Es el menos resonante. Muy bien. Ese es uno, autoritario o coercitivo. Luego tenemos el segundo. Keren Xiomara, ¿me puede ayudar con la lectura del democrático o participativo? Democrático o participativo. Cuenta con su equipo a la hora de tomar decisiones. Muy bien, muchas gracias. Luego, Juanita, ¿me puede ayudar con el afiliativo? Afiliativo, para él lo importante son las personas y las relaciones sociales, son cercanos y agradables al trato. Muy bien, muchas gracias. Luego, Gustavo me ayuda con el liderazgo de timonel. Dice lo que hay que hacer, pone un rumbo y guía al grupo, pero no es capaz de desarrollar el talento. Ok, muy bien, muchas gracias. Marco Tulli me ayuda con el coaching o capacitador. Ok. Busca el desarrollo del equipo, quiere sacar lo mejor de él y explotar su potencial a través de habilidades. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos la última, Elena Zúñiga, con el liderazgo visionario. El más resonante y el que puede mover masas. Es capaz de contagiar su visión al grupo y alcanzar grandes metas. Excelente, muchas gracias. Entonces tenemos estos estilos de liderazgo. Ahora, creo que alguien hacía una pregunta. ¿Un jefe puede ser un líder? Luego de ver estos estilos de liderazgo, ¿creen ustedes? Entonces, demos una respuesta a esta pregunta. ¿Un jefe es lo mismo que un líder? Hola, ¿puedo hablar? Adelante, le escuchamos. Buenos días. Muchas veces cuando mucha gente le gusta llamarse jefe, lo hace desde el punto de vista de poder. Entonces, excelente. Así como lo dices, el liderazgo autoritario o coercitivo. Así ¿no? es. Entonces se siente con el ánimo de que yo mando o yo ordeno y se hace lo que yo digo, a veces. Exacto. A veces el jefe también puede sentirse un líder, pero cuando se llama jefe, como por ahí uno conoce mucha gente que dice, yo soy la jefa o soy el jefe, entonces eso ya desde ahí ya pone una barrera, desde llamarse jefe, entonces ya pone una barrera entre el jefe, entre él y las personas que están al frente. Claro, es que al final es un líder, porque un líder es una persona que está a la cabeza de un equipo o de un grupo para conducirlo. ¿Entendido? Creo que todos quiero que comprendamos esto. ¿Qué es un líder? Ahora, sí. Lo escuchamos. Sí, perdón, pero yo le comentaba anteriormente, ¿verdad? Que no necesariamente porque tiene esa característica el jefe de ser impuesto, ¿verdad? Va a ser un líder. Porque con todo lo que usted ha explicado, el liderazgo se gana, ¿verdad? La persona, claro, como dijo la compañera, hay personas que llegan desde un momento a decir que yo soy el jefe. Y no está malo, pues, que lo voy a decir, pero que también sea una persona que influya, coordine, dirija bien el equipo, se involucre, no solo que dé órdenes, ¿verdad? Porque el hecho de dar órdenes es parte del liderazgo, es parte de dirigir, ¿verdad? Pero también tiene que ser una persona que oriente, que haga todo esto, ¿verdad? Que sea un coaching. Para mí es una persona que primero tiene que orientar, asesorar cómo se debe traer el trabajo y después supervisarlo y ya después dejarlo. Entonces, todas esas cuestioncitas son las que van a facilitar que aunque sea jefe, ¿verdad? Que es una persona que tiene una imposición, ¿verdad? Con un título, un cargo dentro de la institución, pero puede llegar a ser un líder, ¿verdad? Claro, o es un líder bien ganado, pero hay casos, como le decía yo y como la compañera mencionó, que no necesariamente, ¿verdad? Es un líder, ¿verdad? Pero sí puede convertirse en un jefe, un líder puede estar de la mano. Así es. Cuando tomamos en cuenta esos diferentes estilos. Creo que Gloria también quería comentar algo. Sí, gracias, licenciado
licenciado, ante la pregunta que si un jefe puede ser un líder, en el chat le escribo depende, ¿verdad? Porque como lo dijo la compañera, hay muchas personas considerándose que tienen un cargo, se hacen llamar jefe y no reúnen las características como para ser un líder, pero hay ciertas excepciones de personas, no me gusta llamarlos jefes, ¿verdad? Porque somos un conjunto y todos nos ayudamos unos de otros, independientemente de un cargo que ostente un jefe. Entonces, para mí, sí hay personas que dirigen grupos en ese sentido, con ese nombre, que sí pueden llegar a ser líderes, siempre y cuando reúnan las características del mismo. Gracias. Exacto. Muchas gracias. Noemí, la escuchamos. Noemí, creo que tiene su manito levantada. No sé si es para participar. Hola. Sí, la escuchamos. Tenía apagado el micrófono. A mi criterio, yo considero que sí puede ser un líder, pero hay que recordar que no todos los líderes son los que, o sea, no todas las personas que asumen un liderazgo pueden ser buenos líderes, porque a veces lo tienen que asumir por un rol o un puesto al que se les asigna. Y hay diferentes tipos de líderes, o sea, puede ser que en un jefe tengamos un líder autocrático, burocrático, etcétera. O podemos tener el buen líder, el que nosotros consideramos que es un líder participativo, democrático o con esas cualidades que todo el mundo quiere. Exacto. Muchas gracias. Creo que esto es importante, ¿no? Les comentaba al inicio, una de las fotos que les compartí, la foto de la que fue primera ministro en Inglaterra, Theresa May. Ella, luego de cierto tiempo ostentando este cargo, dijo, ya no puedo seguir adelante. Ella sintió que sus capacidades y sus competencias no iban a generar ningún cambio efectivo, no iban a ser apropiadas para seguir ostentando ese cargo, y ella misma fue la que dijo, dimitió. Y ella renunció a ese puesto, a ese cargo, y bueno, luego de esto dieron paso a las elecciones para elegir al primer ministro. Y entonces fijan en ese momento que una persona que realmente sea consciente de sus capacidades va a saber cuando su liderazgo está siendo positivo o cuando está siendo negativo. La mayoría de los jefes no son líderes. Pregunta, es una pregunta para mí, disculpe. Creo que lo que podemos destacar de esos diferentes estilos de liderazgo es esto. Hay ciertos estilos que son excluyentes. ¿Qué significa esto? Sí, yo soy un líder autoritario o coercitivo, sencillamente no voy a poder ser un líder democrático o participativo. No voy a ser afiliativo. Hay ciertos estilos que sí son excluyentes. El punto es aquí, y quiero que reflexionemos en algo. ¿Qué tipo de líder estoy siendo yo? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que estoy exhibiendo en mi puesto de trabajo? Y no solamente tal vez en mi puesto de trabajo, sino que en mi familia, en mi grupo, en el grupo dentro de mi comunidad. ¿Qué líder estoy siendo yo? ¿Estoy siendo democrático, afiliativo? ¿Estoy timonel, coaching, capacitador, visionario? Y lo importante también, que creo que lo entendamos, es que esto no significa que solamente un estilo podemos tener. Que, bueno, voy a ser timonel solamente y ya, no. Podemos tomar un poco de todo. Un poco de todo. Claro, hay algunos perfiles que son bien fácilmente identificables. Pero el punto aquí es reflexionar y decir, bueno, si veo yo que puedo ser un coaching capacitador, porque como un collage, exacto. El punto se trata de tomar las buenas partes y los buenos aspectos de estos estilos para unificarlos en la conformación de un perfil que sea afiliativo, que sea timonel, que sea coaching o capacitador, ¿no? Creo que en la medida que nosotros aprendemos a tomar los aspectos positivos de cada uno de estos estilos, nuestro liderazgo se verá fortalecido. Siento yo que el único que realmente no nos aportaría nada positivo sería el autoritario, porque el problema es que provoca desmotivación, provoca esa fuga de talento. ¿Quién va a querer trabajar con un líder que
no respete opiniones, que no permita la participación, que no sea abierto, que no sea flexible. No, nadie. Entonces, en lugar de preservar la unidad, va a contribuir a la división. Es saludable retirarse de una coordinación si sienta que no siente apoyo. Creo que es, si después de muchos intentos de aproximarse a su equipo de trabajo, usted ve que existe una negativa a trabajar, el problema es que ya no es usted, porque también tenemos que tener en cuenta esto. Como un líder, si usted quiere generar la unión dentro de su equipo, cuando es visible y siente aquella tal vez esa falta de necesidad de trabajar con usted, entonces puede aproximarse a su equipo. Pero si después de múltiples intentos de aproximarse y querer comprender el por qué su liderazgo no está siendo aceptado, claro, fácilmente puede hacerse a un lado y decir, este equipo de trabajo no me está colaborando, porque muchas veces el hecho de que un líder no pueda realizar su trabajo no es responsabilidad del líder como tal, sino del equipo de trabajo, porque posiblemente hayan razones muy aparte, hayan razones externas que no está permitiendo que esta gente acepte a ese liderazgo. Y por eso ahorita vamos a hablar de un aspecto muy importante que es la inteligencia emocional, cuando nosotros estamos trabajando con personas. Vamos a ver, ¿qué hace a un líder? Por el caso, yo no entrego un puesto. Vamos a ver, vamos entonces a hablar más adelante ahorita que vamos a hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué hace un líder? En una investigación realizada entre casi 200 grandes empresas globales, Coleman, que es el académico que trabajó en este estudio, descubrió que si bien las cualidades asociadas tradicionalmente al liderazgo como inteligencia, firmeza, determinación y visión son necesarias para el éxito, son insuficientes. Miren qué interesante esto. Estas cualidades innatas de las que ya hablamos, que capacitan a un líder como inteligencia, firmeza, determinación y visión son necesarias, pero son insuficientes. Los líderes verdaderamente efectivos también se distinguen por un alto grado de inteligencia emocional, que incluye la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Imagino que muchos de nosotros estamos familiarizados con ese término de inteligencia emocional y vamos entonces a tomarnos un momento para profundizar en estos 5 componentes de la inteligencia emocional en nuestro trabajo, lo que nos hace convertirnos en líderes efectivos, no solamente porque tengo competencias innatas, sino porque por mi experiencia al trabajar con personas, al liderar grupos, al coordinar grupos, me he dado cuenta que mi interacción con las personas con las que trabajo, que con mis colaboradores, va a ser efectiva en la medida que yo tenga estos 5 componentes. Entonces, nuevamente los enfatizo aquí: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Muy bien, vamos a ver entonces. Autoconciencia. Autoconciencia, voy a pedirle a Nolvin Naín si me ayuda con la lectura de este primer componente, por favor. Creo que Nolvin no se encuentra con nosotros. Cristian Gómez, por favor. Tampoco se encuentra Cristian. Osman Ochoa. Autoconciencia. Por favor. Aptitud para reconocer y entender los estados de ánimo, emociones e impulsos propios, así como su efecto sobre los demás. Las características: confianza en sí mismo, valoración realista de sí mismo y capacidad de reírse de sí mismo. Excelente. Miren qué importante esto. Voy a enfatizar en esta parte de reconocer y entender los estados de ánimos e impulsos propios. Entenderme, comprenderme a mí mismo, saber cuándo puede ser una persona que tal vez pueda herir con mis palabras, que tal vez mis comportamientos ese día no están siendo los mejores, entonces me tomo mi espacio para tal vez no relacionarme con nadie porque pueda ser muy agresivo en ese momento o pueda no ser elemento de unión. Y voy a enfocarme en esta parte de valoración realista de sí mismo. Ya lo hablábamos. Saber cuándo usted es capaz de algo y cuándo no lo es. Saber si usted puede llevar a cabo una tarea o no como líder.
Valoración realista de mis capacidades. ¿Estoy capacitado para esto? ¿Soy competente para hacer esto? Posiblemente tengo conocimiento en esta parte, pero a lo mejor el grupo con el que estoy, siento yo de que no soy el mejor elemento para liderar esa acción. Entonces, en esos momentos, por eso la autoconciencia es necesaria para ser líder, porque me permite situarme de forma consciente en el puesto donde estoy y decir, ¿seré elemento de unión o de desunión en esta tarea que debemos realizar? Tengo autorregulación. A ver si me ayuda Bresley Aguilar, por favor, con la lectura de la autorregulación. Hola. Hola, hola. Autorregulación, sí. Capacidad para controlar o redirigir los impulsos negativos o el mal humor. Propensión. ¿Leo la otra o solo una? Por favor, sí, todos los puntos. Ok. Propensión a no tomar decisiones apresuradas, a pensar antes de actuar. Características. Confiabilidad e integridad. Comodidad con la ambigüedad. Apertura al cambio. Muy bien, muchas gracias. Miren qué importante esto. Redirigir los impulsos negativos o el mal humor. Controlarlo. Muchas veces, como seres humanos, tenemos nuestros malos días. Es normal. Es normal que tengamos nuestros malos días. No todo sale como nosotros queremos en ciertas ocasiones. Posiblemente nuestros problemas en casa sean muy fuertes. Pero ¿qué significa esto? Aprender a regular ese mal humor, tal vez ese enojo que tengamos y saber controlarlo cuando lleguemos a nuestro espacio de trabajo para no afectar u ofender a nadie más. Eso es la autorregulación. Comodidad con la ambigüedad. Nosotros sabemos cuando estamos trabajando con personas que cada cabeza es un mundo. Así lo sabemos. Y eso ya es una verdad conocida. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza con sus propias opiniones, con sus propias perspectivas. Y esto de la ambigüedad tiene que ver mucho con eso de la flexibilidad de pensamiento. Ser tolerante ante la variedad y las múltiples formas de comprender que tienen las personas, las formas de entender el mundo, las formas de comprender el mundo. Entonces, tenemos que tener esta comodidad con ambigüedad y ser abiertos al cambio que muchas veces vamos a experimentar en nuestros puestos de trabajo. Sabemos de que tal vez la ejecución o el cumplimiento de nuestras metas, autorregulación tiene que ver con control de emociones. Claro que sí. Porque todo esto, recuerden, se desprende de lo que es la inteligencia emocional. En este momento estamos viendo sobre esta regulación de nuestras emociones y cómo saber regularlas para que nuestra posición de liderazgo no se vea afectada, sino que siempre tenga ese alto grado de efectividad. La motivación, importantísimo. Ernesto Maradiaga, a ver si me ayuda con este aspecto, este componente de la inteligencia emocional, motivación. Sí, buenos días. Buenos días. Con gusto. Motivación, pasión por trabajar por razones que van más allá del dinero o el estatus. Tendencia a luchar por los objetivos con energía y persistencia. Características. Fuerte orientación al logro, optimismo, incluso frente a la adversidad, compromiso con la organización. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Ya creo que lo mencionábamos en su momento. El entusiasmo que manifestamos o que exhibimos al momento de realizar nuestras funciones. Esta motivación, este entusiasmo que muchas veces es contagioso, que está impregnado de optimismo, que está impregnado de ese deseo de lograr lo que nos proponemos y también el compromiso con la organización, la lealtad que tenemos hacia nuestra organización, hacia nuestra compañía, hacia nuestro grupo. Eso es importante, ¿no? La motivación está marcada por ese compromiso, de saber de que lo que sea que se logre va a ser en beneficio mío y también para las personas que laboran junto a mí. Tengo la empatía. Blanca Bonilla, ¿me puede ayudar con la parte de empatía, Blanca? Creo que no se encuentra con nosotros, Blanca. Moisés Serna.
¿Puedo participar? Adelante, por favor. Empatía. Actitud para entender el maquillaje emocional de otras personas. Habilidades para tratar a las personas en función de sus relaciones emocionales. Características. Destreza en forma y retener el talento. Sensibilidad intercultural. Servicio a clientes y consumidores. Muy bien, muchas gracias. Miren qué bonito este término de maquillaje emocional. Aptitud para entender el maquillaje emocional de otras personas. Tratar a las personas en función de sus reacciones emocionales. Yo siempre digo, cuando yo aprendí a conducir, créanme, yo tenía un pavor. Para mí, aprender a conducir y mucho, yo vivo aquí en Tegucigalpa y decía, conociéndome como soy, que soy muy miedoso muchas veces, ¿no? Y soy muy distraído, decía, es imposible que yo aprenda a manejar, en primer lugar porque hay tanto que tengo que estar, de lo que tengo que estar pendiente en el carro. Tengo que estar pendiente del embrague, del clutch, luego el timón, luego el cambio, luego estar pendiente de que la gente puede cruzarse, de otros carros que se detengan de forma inesperada. Decía yo, esto es imposible que yo lo haga. Pero no fue imposible. Aprendí a manejar. Luego, viví un tiempo en Santa Rosa y manejar allá es muy diferente a manejar aquí en Tegucigalpa. Ahora que estoy en Tegucigalpa, he tenido que acostumbrarme a otro tipo de manejo, a otro tipo de conductores de forma diferente. Y yo siempre digo, el hecho, cuando yo estoy en el timón, cuando yo estoy manejando, no debo de estar únicamente pendiente de mis acciones. Es decir, claro, tengo que estar pendiente del cuando se pone en rojo el semáforo, cuando es un alto, cuando es de doble vía, cuando es un callejoncito, cuando posiblemente alguna persona vaya a cruzarse. Tengo que estar pendiente de mis acciones, pero también tengo que pensar extra por los otros conductores. Es decir, tengo que estar pendiente de posiblemente en esta intersección alguien se vaya a cruzar de forma inesperada. Cuando voy por un bulevar, tengo que anticipar que por algún X o Y motivo, alguien se va a cruzar, algún peatón se va a cruzar y yo tengo que estar pendiente para verlo si eso ocurre. O que se me vaya a cruzar algún perrito de forma inesperada, o que de pronto yo estoy esperando o una moto se me vaya a atravesar. Yo digo que tengo que anticiparlo. Tengo que anticiparlo todo. Y lo mismo tiene que ser con la empatía en el espacio de trabajo. Yo como líder tengo que anticipar, no solamente controlar o regular mis emociones, sino que anticipar y prever de que posiblemente mis colaboradores lleguen a mi espacio de trabajo con problemas que traen de casa o con situaciones personales que están experimentando, que están atravesando, que posiblemente los lleve a no ser tan efectivos en el espacio de trabajo. Y eso es lo que pasa y nosotros lo vemos muchas veces. Tenemos colaboradores que están en nuestras oficinas y no están dando el 100 y nosotros aprendemos a leer eso, aprendemos a identificarlo. Entonces, nosotros como líderes tenemos que anticipar estos escenarios y saber cómo motivar siempre, mostrar esa empatía, saber cuándo el colaborador quiere exponer su problema o cuando muchas veces tal vez quiere mantenerlo en secreto y yo respetar esa privacidad. Pero asegurarme siempre de que él sienta que tiene en mí una persona en la cual puede confiar, en la que él pueda dirigirse de forma abierta y saber de que aun y cuando él esté experimentando su mejor momento, yo voy a estar ahí para colaborar. Discernir ese sentir en tiempo y forma como mecanismo preventivo, exacto. Es esa prevención, ¿no? De que, porque no solamente soy yo en mi espacio de trabajo, son otras personas y cada uno viene con sus miedos, con sus temores, con sus angustias, pero yo como líder es mi trabajo. Como líder es mi trabajo generar un espacio de inclusión donde cada una de las emociones sean respetadas y también sean valoradas. Por eso es bueno eso de la sensibilidad intercultural. Ser sensible ante los problemas de los demás. Y posiblemente no significa que yo voy a estarle resolviendo los problemas a todos. No se trata de eso. No se trata de buscar un sí a la solución o buscar de qué forma le colaboramos en la solución. No, no es eso. Es de saber de que la otra persona sepa que en mí puede dirigirse para decir, con que me diga, hoy no me siento bien, tal vez me
me puede permitir tal vez ausentarme de ciertos espacios, tal vez no voy a estar dando en mi 100, pero es bonito, ¿no? Saber de que las personas pueden dirigirse a uno con esa apertura y que no se van a sentir tal vez olvidados, que no se van a sentir excluidos, sino que siempre como parte de la unidad que yo he trabajado dentro del espacio de trabajo. Y finalmente tenemos entonces las habilidades sociales, como parte de la inteligencia emocional. Tal vez me puede ayudar Yesenia, por favor. Yesenia Maritza. Competencia en el manejo de relaciones y la creación de redes sociales. Capacidad para encontrar puntos comunes y estrechar lazos. Características. Eficacia en liderar cambios. Capacidad de persuasión. Parecía en crear y liderar equipos. Correcto. Eficacia en liderar cambios, capacidad de persuasión, como ya lo comentábamos, que es una característica importantísima, y pericia en crear y liderar equipos. Ya lo decíamos, conducción de grupos de personas es necesario para lograr esta inclusión, esta unidad. Muy bien, entonces, luego de haber visto este aspecto de inteligencia emocional importantísimo para la figura de un líder, vamos a pasar a esta última parte en la presentación que tiene que ver con, creo que enfoque se refiere a la capacidad de persuasión. Alejandra, cuando nos referimos a la capacidad de persuasión, significa de poder, yo tengo una visión, recuerde que como líderes podemos tener iniciativas y podemos tener la apertura a muchas ideas, ¿no? Entonces, cuando la capacidad de persuasión no significa, y tal vez lo estamos pensando o entendiendo de forma negativa, es que persuadir a alguien para que haga algo que no quiere hacer. No, no se trata de eso, sino que cuando hablamos de persuasión, también estamos refiriéndonos a esa capacidad de influir en el comportamiento de las personas, en sus mentalidades. ¿Por qué? Porque si yo, poder habilidad de convencimiento, también puede ser entendido de esa forma, porque recuerde, yo como líder, para poder tomar una decisión, yo tengo que informarme bien. Yo tengo que saber todo el panorama o escenario para poder presentar una iniciativa. Luego que yo he estudiado bien esta iniciativa, estoy seguro como líder que puede ser en beneficio de todos. Entonces, mi capacidad de persuasión va a decir, yo voy a convencer a todos de que esta idea es lo que todos necesitamos, de que esta idea es positiva, de que trae los beneficios esperados. Entonces, ahí está el poder de persuasión y de convencimiento. Así tal y como usted lo planteaba en el texto. Muy bien, entonces tenemos estas cualidades indispensables de un líder. Cualidades indispensables de un líder: carácter, carisma, compromiso, pasión, actitud positiva, responsabilidad, escucha y visión. Muchas de estas tienen que ver con procesos innatos. Nacemos con estas capacidades, pero en otras ocasiones son capacidades que desarrollamos a medida que que somos parte de procesos de formación de liderazgo, de procesos de trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque estas cualidades indispensables de un líder nos llevan a tomar decisiones. Que como ya lo decía al inicio, la toma de decisiones es una función innegable de cualquier posición de autoridad que va a resultar en que nosotros nos convirtamos en líderes. Vamos a ver, Álvaro, a ver si me ayuda Álvaro con la lectura del primer punto, por favor. Eno García, a ver si me ayuda con la lectura del primer punto. Creo que estamos teniendo problemas con el audio. ¿Puedo ayudar? Adelante, por favor. Ok, el liderazgo incluye toma de decisiones. 1. El tomar decisiones está estrechamente relacionado con solucionar problemas y hacerlo con liderazgo. 2. En cada caso hay una necesidad. Se necesita hacer algo o se debe seleccionar un curso de acción particular de entre varias posibilidades. 3. Hay veces cuando los líderes deben decidir personalmente qué acción emprender o no emprender. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Tomar decisiones está estrechamente relacionado
con solucionar problemas y hacerlo con liderazgo. Creo que hagamos memoria. ¿En cuántas ocasiones hemos estado ante una necesidad de tomar decisión importantísima en nuestros espacios de trabajo? ¿Recuerdan ustedes, a ver si me ayudan en esta parte para que interactuemos un poco más? ¿Pueden compartir conmigo un momento en el que hayan estado ante una decisión importantísima? Decir, tengo que hacerlo, como parte de liderazgo, como parte de la conducción en equipo. A ver si se hacen memoria y me pueden ayudar a compartir así de forma bien breve. Díganme, ¿cuál fue esa situación? ¿Qué decisión tuvieron que tomar? ¿Y los escucho o los leo? Un momento donde esta toma de decisiones haya sido, pero importantísima. Solicitar reanudar clases virtuales. ¿Entendido? Gloria, solicitar reanudar clases virtuales. ¿Alguien más que haya estado en una situación de toma de decisiones así importantísima? Hola. ¿Sí le escuchamos? Nuevamente. Durante este tema de la pandemia, todos fuimos en algún momento suspendidos, ¿verdad? Y de repente no estábamos en un plano donde teníamos una conexión con los productores o la gente beneficiaria de nuestros proyectos, con una comunicación virtual o cosas así. Entonces llegó un momento en el que uno dice, no puedo seguir. O sea, la agricultura o cosas así no paran, eso no se detiene, así haya pandemia o no hay. Entonces, de momento en que uno tuvo que decidir, pues no, tengo que lanzarme a campo nuevamente o empezar a hacer acciones porque entonces no hay cumplimiento de nuestras acciones y se descuidan los grupos, se descuida la parte organizativa. Entonces, ahí tuvo que tomar una decisión algo seria, ¿verdad? Porque por una parte estaban los reglamentos de que no se podía tener mucho contacto, cosas así, pero ahí uno mide, ¿verdad? O valoriza las necesidades y pues se tuvo que tomar esa decisión. Exacto. Y son como lo mencioné en el último punto, decidir qué acción emprender o cuándo no emprender, cuándo es viable no emprender. Y es cierto, creo que esta situación nos ha obligado a todos a esto. Ya lo mencionaba Gloria con esa solicitud de regresar a clases virtuales, después de que estuvimos inactivos. Usted también lo mencionaba en ese espacio de trabajo, ¿no? Regresar al campo. Y muchas veces, y creo que muchos de nosotros nos hemos tenido que enfrentar a esta decisión de emprender. O sea, ¿qué otras posibilidades podemos o cómo podemos redireccionar y darle una visión diferente a los puestos de trabajo donde estábamos, en nuestros trabajos, en nuestras diferentes funciones? ¿Cómo podemos mantenerlas siempre en funcionamiento, pero ya con una mentalidad y una visión diferente, una perspectiva diferente? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los pasos que nos llevan a nosotros a tomar decisiones efectivas? En primer lugar, tenga confianza en usted mismo. Tener confianza en sí mismo no significa que se pueda hacer todo. Las personas que confían en sí mismas tienen expectativas realistas, incluso cuando sus intereses no se cumplen. Ellos continúan siendo positivos y aceptan su manera de ser. Miren qué importante es esto. Tener confianza en sí mismo no significa que se pueda hacer todo. Hay que saber cuándo sí, cuándo no, cuándo nuestras capacidades y nuestras competencias nos van a permitir cumplir con un objetivo que posiblemente se nos esté pidiendo. Es reconocer las fortalezas y debilidades. Exactamente, Alejandro. Aprender, saber quiénes somos. Y ya lo mencionábamos también, que era parte de nuestra inteligencia emocional. Es parte de nuestra inteligencia emocional y eso nos lleva a tomar decisiones acertadas. Número 2, reúna la información. ¿Qué significa esto? Ya lo decía yo, hay que estar informados. Identifique y describa la situación. Las buenas decisiones se basan en hechos y en el conocimiento. Compruebe que lo que otros le han dicho es correcto y examine por usted mismo. Y no se apresure a llegar a conclusiones, ni que las personas emocionales lo empujen a tomar decisiones demasiado pronto. Creo que
esto es importante. Nosotros, cuando estamos en una posición de liderazgo, no podemos simplemente actuar según corazonadas, según emociones en el momento, según porque yo siento que debe ser así, porque yo pienso que debe ser así. No. Como un líder, nosotros debemos de informarnos de la situación. Y lo dice ahí, basado en hechos y conocimiento. Fíjense que con esto de la pandemia, muchas de los países que han sabido llevar la pandemia desde el momento de la cuarentena y confinamiento hasta esta etapa de vacunación, muchos de los países que han implementado estrategias efectivas en cuanto a contención de la pandemia y vacunación han sido ciertos países que curiosamente son liderados por mujeres, En un estudio que se hizo, se analizó estos diferentes perfiles que hace que estos países liderados por mujeres como presidentas o primeras ministras lideraran bien. Tiene que ver con esto, con que ellas se informaron bien antes de tomar decisiones en cuanto a las estrategias de implementar. En el caso de Angela Merkel en Alemania, ella se apoyó bastante de la ciencia. ¿Cuál era el ritmo de contagio? ¿Cuáles eran las formas de contagio? ¿Qué significaba poner al país en cuanto a la economía en un estado de cuarentena total? También la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinta, ella, bueno, las políticas que ella implementó para el control de cuarentena fueron inmediatas. Desde el momento en que se supo del primer caso en su país de COVID-19, las estrategias fueron bien agresivas para intentar contener la pandemia. Y todo esto resultó en que en estos países la economía no fuera tan golpeada, resultó en que los niveles de contagio no fueran tan altos. No significa que no hubo contagios, porque los han habido en sus países, pero no tan altos como otros países en los cuales las estrategias no han sido tan efectivas por la falta de buenas decisiones. Entonces vemos aquí que qué importante es el hecho de saber conocer la disciplina de cada uno, de saber conocer las temáticas en las cuales nos desenvolvemos, de saber conocer bien nuestro trabajo, cuáles son nuestras funciones, para qué hemos sido contratados, para qué nos necesitan. En el momento que nosotros sepamos bien qué es lo que tenemos que hacer y nos informemos, nos mantengamos actualizados en cuanto al conocimiento, vamos a poder entonces revestir nuestras decisiones de lógica. Vamos a poder darle procesos de razonamiento a las decisiones que nosotros implementemos en nuestros diferentes espacios de trabajo o comunidades. Luego, el tercer punto, haga una lista de los cursos de acción alternativos. En algunos casos, usted podría decidir no tomar ninguna acción o demorar la acción para ver si la situación cambia. Por lo tanto, hay más de una posible solución. La mayoría de los buenos líderes nunca dicen, no tengo otra alternativa. Esa capacidad de prevención debemos de tenerla, pero siempre como prioridad. Analizar diferentes escenarios. ¿Cuándo puede ser A? ¿Cuándo puede ser B? ¿Cuándo necesariamente tendrá que ser C? Pero yo sé que es mucho. Yo sé que pensar en diferentes escenarios y diferentes resultados para ciertas acciones conlleva trabajo, conlleva bastante pensamiento, pero es parte de las competencias que como líderes debemos de desarrollar y debemos de siempre mantener permanentes en nuestras posiciones de autoridad. Luego tenemos la 4 y la 5. Piense en las desventajas y en las desventajas. Haga una lista de los posibles riesgos, consecuencias y obstáculos. Esté dispuesto a hacer algunos ajustes y esto tiene que ver con el paso anterior, ¿no? Siempre considerar diferentes alternativas. ¿Cuáles son los pros y los contras para esta alternativa que presento? Si esto no se puede realizar por X o Y razón, ¿qué significará entonces mudarme a una de las otras opciones que tengo? El número 5, piensa en las personas involucradas en sus decisiones. ¿Cómo afectarán sus decisiones a los demás? ¿A quién más debe notificar antes de prender acción? ¿Qué opiniones debe considerar para la
presentación de la solución. Luego el número 6, busque ayuda y sugerencias de gente calificada. Compartir la toma de decisiones con los demás es fortaleza, no debilidad. Este es un punto importantísimo. Recuerden, no lo sabemos todos. Posiblemente seamos expertos en una materia que manejamos, seamos especialistas en nuestros campos. Pero siempre creo que en esta globalización que nosotros estamos viviendo actualmente, la sociedad del conocimiento es importantísima. El conocimiento es poder. Y el conocimiento no solamente está concentrado en algunos solos, en algunas cuantas manos, ¿no? El conocimiento es abierto. El conocimiento es participativo. Y en la medida que usted sepa que posiblemente sabe en cuanto a su campo, pero hay otras personas que posiblemente sepan más o también compartan una visión diferente a la suya, esto puede ayudar a alimentar una decisión que deba tomar. Informémonos, busquemos ayuda. Ya no podemos mantenernos aislados de las realidades locales, de las realidades de país. No, debemos de mirar siempre con visión las decisiones que tomamos y apoyándonos en las personas que nosotros sabemos están siempre a la disposición. Y créanme, ahorita creo que con esto que ha pasado de la pandemia, se ha disparado esta dinámica de compartir información. Se ha disparado el hecho de poder compartir conocimiento, porque los medios tecnológicos lo han permitido. Entonces, apoyémonos, aun y cuando ha significado separarnos de forma física, esta situación de pandemia nos ha acercado más de forma virtual. Y ahora podemos buscar ayuda, podemos informarnos, podemos solicitar apoyo de contribuciones extranjeras gracias a estos medios que nos han permitido conectarnos con personas de otras partes del mundo. Y eso realmente debemos de verlo como una ventaja a nuestros puestos de trabajo, porque nos ayudarán entonces a informarnos mejor para tomar decisiones acertadas. Y finalmente, la número 7, ponga a prueba sus decisiones. Mire atrás, no con arrepentimiento ni indecisión, sino para evaluar sinceramente su acción. Aprendamos de nuestros errores. Miren, una cosa muy importantísima y que siento que como profesionales de cualquier área debemos de promover en nosotros mismos, y es parte también de nuestra inteligencia emocional, es la capacidad de reflexión, autocrítica. Reflexionemos sobre nuestras prácticas. ¿Qué hemos hecho? Y podemos hacerlo al final de cada jornada de trabajo. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué he hecho? ¿He sido productivo hoy? ¿Qué me ha llevado a ser productivo? ¿O qué me ha llevado a no ser productivo? ¿Cómo he invertido mi tiempo? ¿Cómo invertí mis capacidades, mis competencias para la solución de problemas? ¿Qué tan efectivo fui al conducir este grupo? ¿Qué tan efectivo fui al ser líder en mi comunidad, en mi institución, en mi organización? El momento que nosotros permitamos ser autocríticos, vamos a generar procesos de cambio, porque nada cambia si no existe esa mecha que se inicia, si no existe esa intención de cambio. La reflexión nos permite eso, evaluar nuestras propias prácticas y decir, eso está bien, eso no está bien, ¿cómo puede ser mejorado? ¿Cómo puede ser modificado? ¿No? Y claro, las buenas prácticas se mantienen. Las buenas prácticas se mantienen y se replican y se reproducen y se vuelven a implementar. Y las que no han funcionado, como buenos líderes, aun y cuando nosotros las hemos propuesto, ¿verdad? Porque no siempre vamos a estar en lo correcto, debemos de aprender también como buenos líderes a decir, esto no funcionó. Pero eso no significa que mi liderazgo haya sido inefectivo. No, posiblemente hubo otros factores que no contribuyeron a la solución del problema, a la obtención o al logro del objetivo, pero parte de mi liderazgo significa, miremos entonces a otra posible solución, miremos a otro escenario. Y muy bien, ya para finalizar, quiero compartir con ustedes esta cita que dice, la gente puede escuchar tus palabras, pero sienten tu actitud. Esto me lleva a compartir con ustedes el hecho de que hay que también saber liderar con el ejemplo. Las palabras es el medio por el cual nos dirigimos a las personas, pero también esta actitud, ya lo mencionábamos, este positivismo, este entusiasmo, esta capacidad de convencimiento se va a ver evidenciado a partir de cómo tratemos a las personas, de cómo tratemos a nuestros colaboradores. Podemos ser líderes autoritarios y coercitivos,
pero eso no necesariamente me va a llevar al cumplimiento efectivo de mis metas. No, sepamos tratar a los demás como iguales. Seamos humanos al ser líderes. Si nosotros perdemos de vista ese componente humano con las personas con las que trabajamos, entonces vamos a estar perdidos en nuestros intentos de implementar nuestro liderazgo y ser líderes. Así que siempre cuidar esa parte emocional, no solamente nuestra, sino también de las personas con las que trabajamos. Y bueno, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Algún comentario? ¿Alguna idea que les haya quedado pendientes que quisieran compartir con el grupo antes de explicar un poco la asignación de este módulo? Andan un poco tímidos el día de hoy. ¿Verdad que sí? Sí, creo que lo que está pasando es que están reflexionando en sus funciones como líderes. Quiero pensar eso. Bueno, están reflexionando y qué estilo de liderazgo tengo. Sí, bueno, mire, a mí me pareció muy interesante este tema. Diego, muchas gracias. Es importante que para cualquier reto que uno asuma, cualquier acción, emprendimiento, debe de haber un liderazgo, ¿verdad? Yo en lo particular, dentro de mi unidad, trato de orientar y aconsejar al personal técnico que tengo a mi cargo. Trato de involucrarme un poco más en acciones, les doy ejemplos, trato de asesorarlos, trato de tener algún tipo de empatía también con ellos en ciertas situaciones, porque como bien lo manifestó, cada persona tiene su propia mente. Hay personas que con una sola directriz lo hacen, son bien creativos y todo. Hay otras personas que hay que estar un poquito encima y tratar de mejorar esa debilidad, ¿verdad?, que ellos tienen. Entonces yo creo que el liderazgo, claro, es importante, como se mencionó anteriormente. Uno puede nacer, pero también uno se puede formar y puede generar esas debilidades que uno tiene y convertirlas en fortalezas para mejorar también sus condiciones, ¿verdad?, de trabajo, porque uno tiene que ser efectivo. Mis funciones dentro de mi organización tienen que dar resultados a la organización y también al país, porque por eso estamos en este tema de seguridad alimentaria. Importantísimo. Si nosotros tuviéramos ese tipo de liderazgo que usted manifestó, ¿verdad? Y más que reflejó el liderazgo femenino, están más conscientes de este tipo de situaciones que tal vez una persona del sexo masculino. ¿Por qué? El tema de la mujer tiene otra cualidad muy importante que es parte de su la virtud que tienen de ser madres, de ser un poquito más acuciosas, más entregadas, más preocupadas, pero tienen esa capacidad de liderazgo que mi respeto. Yo admiro mucho a las mujeres que tienen esa capacidad y le voy a comentar que en mi experiencia he tenido mejores resultados de trabajar con mujeres que trabajar con hombres. O sea que mis jefes o las personas que están arriba de mí son mujeres y he tenido una gran satisfacción por ese trabajo, por esa coordinación, porque coordinamos. El nivel de conocimiento de esta persona con el nivel de conocimiento del mío, con el nivel de conocimiento de mis técnicos, formamos un equipo de trabajo que debe ser efectivo y eficaz en los resultados que nosotros esperamos alcanzar, ¿verdad? Y también un crecimiento personal, porque me da a mí una satisfacción cuando sentimos, ¿verdad?, que dentro de la dirección o dentro de mi unidad hemos alcanzado las expectativas, ¿verdad? Y generado impactos en las acciones que hemos emprendido a nivel municipal. Yo tengo bastantes años de estar trabajando, ya más de 30 años, y todos estos esfuerzos que hemos hecho en el tema de la planificación municipal lo estoy viendo hasta este tiempo, ¿verdad? Y me siento muy orgulloso de formar parte de estos procesos y de poder incluir estos temas que son de vital importancia para la humanidad. Muchas gracias. Definitivamente, yo lo mencionaba en este último punto, es un tema de vital importancia. Últimamente en la educación, ¿verdad? Se ha manifestado, se ha hablado de un componente muy importante que nosotros debemos enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros educandos, y tiene que ver con las habilidades blandas. Las habilidades blandas
tiene que ver con manejo efectivo de tiempo y liderazgo. El liderazgo debe ser enseñado desde todos los espacios posibles. Desde todos los espacios posibles, no solamente dentro del espacio de trabajo o dentro de las escuelas o instituciones, no. El liderazgo inicia desde casa también, dentro de la dinámica familiar. Nosotros podemos desarrollar ese liderazgo en nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Porque es importante, ¿no? Tiene un poco tarde, como a las 8:20. Si me ayudan con el audio. Perfecto. Alejandra, veo que tiene su manito levantada. Te escuchamos. Sí, yo voy a ser breve y me quedan 3 reflexiones de toda su exposición, ¿verdad? Bien, el liderazgo definitivamente tiene que ser multifacético, ¿verdad? Generalmente lo he captado en las personas que tienen un liderazgo alto, siempre se relacionan en otras actividades extracurriculares fuera de su trabajo, ¿verdad? Lo cual quiere decir que aplican lo que es el buen uso de ese liderazgo, ¿verdad? Lo otro que me trae también a reflexión es el peligro que conlleva tener el liderazgo en manos de quien no tiene una salud mental, ¿verdad? Sí. Por otro lado. Y como tercer punto, creo que esta salud mental tiene que conllevar a que tiene que ser integral y concordar. Cuando digo que tiene que concordar, ¿verdad? Es que tanto el pensar, el hablar como el hacer tienen que trabajar de manera armoniosa, definitivamente. No podemos pensar una cosa, hablar lo otra y actuar totalmente lo contrario. Entonces ya aquí ya no habría como una cadena lógica, ¿verdad? Entonces estos serían los 3 puntitos que yo considero. Exacto. Creo que voy a rescatar ese punto que hizo la concordancia que tiene que haber entre la salud emocional, la salud mental con un buen liderazgo. Y precisamente, creo que alguien mencionaba al inicio, ¿no? Yo no considero al expresidente Trump como un buen líder. Precisamente, una de las múltiples críticas que se le hizo a esta figura, a este hombre como presidente, fue esa falta de regulación, esa falta de inteligencia emocional, ¿no? Muchas de las cosas que decía, muchas de las cosas que dijo durante su presidencia, muchas de las justificaciones que él utilizó para promover sus iniciativas de gobierno, estuvieron o se basaron en justificaciones que no llevaban ese componente humano, se justificaban o se respaldaban en visiones que muchas veces, que muchos sectores de país en Estados Unidos cuestionaron si estaba bien de su cabeza, porque no obedecía a una persona que tuviese inteligencia emocional o que tuviese una muy buena salud mental. Entonces, creo, yo no estoy... Sí, adelante, Gloria, le escuchamos. Gloria, ¿le escuchamos? Perdón, estaba buscando cómo activar mi micrófono. Claro. Está la temática muy excelente. He visto cómo han participado mis compañeros. Me gustó un punto muy importante que tocó la que me antecedió, la compañera que me antecedió, y es que si el liderazgo no está en buenas manos, pues sería un caos, ¿verdad? Para la humanidad. Y otro punto es que usted lo abordó, es que en esta crisis creo que hay un compromiso social con todos aquellos líderes que son silenciosos, la palabra que me usó mucho también, que aprendí ahorita, que son silenciosos y que en este momento que estamos atravesando, se vieron líderes así que estaban bajo perfil, incluso los que se consideraban líderes se quedaron cortos y sobrepasaron los límites de la eficacia y el amor a la humanidad a aquellos que eran silenciosos, solamente. Muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte también, que viene también a complementar, ¿no? Todos los puntos que discutimos y viene a alimentar también esa figura de liderazgo que construimos y este perfil que ya vimos debe exhibir una persona que ostente un puesto de liderazgo. Y bueno, estamos a 3 minutos de terminar con el tiempo límite que me dieron y solamente quisiera explicarles un poco sobre la asignación de este módulo. Es un ensayo, las indicaciones se les va a dar en la plataforma según me indicaron. Es un ensayo de 2 páginas únicamente, en la cual ustedes tendrán que responder esta pregunta. ¿Es necesaria una política
pública local de SAN en su territorio. Justifique su respuesta en el sentido de, recuerden, el último componente de esta charla fue toma de decisiones. Entonces, yo quiero reforzar que refuercen esa parte de la toma de decisiones respondiendo a esta pregunta. ¿Es necesaria una política pública local de SAN en su territorio? ¿Por qué? ¿Qué los llevaría a ustedes a tomar una decisión de sí es necesaria? ¿Cómo sería ese proceso de toma de decisión? ¿Qué elementos deberían tomar en cuenta para proponer una política pública local de SAN? Y pueden alimentarlo utilizando los componentes que discutimos en la presentación. Ya la tienen con ustedes. Si se recuerdan, compartí esta presentación como un documento compartido en Google Drive, así que tienen acceso a esto que utilizamos. Y bueno, espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Estoy a la orden para cualquier otro espacio que pudiéramos compartir, y ha sido realmente un placer hablar desde mi experiencia, ahondando también, profundizando con algunas dimensiones conceptuales de esta temática, y saber de que esto es un tema que no se queda en el aire, no es un tema que quede en el aire, sino que es un tema que día con día vivimos. Eso es lo bonito de esta temática de liderazgo. Lo vivimos, lo experimentamos, lo llevamos a la práctica, lo llevamos a ejecución. O sea, un líder no se queda a nivel teórico, sino que se lleva a la práctica, y espero de que ustedes en sus diferentes espacios puedan tener acceso también a valorizar esta posición de liderazgo y decir, bueno, a raíz de lo que se nos compartió, de lo que discutimos, de lo que construimos en conjunto, entonces poder mejorar mi práctica como líder. Eso, creo que esa es la tarea que nos queda, aparte del ensayo que es por puntaje asignado y lleva una ponderación. La verdadera tarea es, después de este módulo, es decir, reflexionar en mi práctica como líder y reflexionar en aquellas acciones que han sido efectivas y llevar a la práctica aquellas que aún siento no he iniciado, no he implementado, pero seguramente me van a dotar a mí de un liderazgo participativo, que sea abierto, que sea democrático, que sea coaching, que me permita contribuir al crecimiento personal de mis colaboradores. Así que muchas gracias a todos. Espero tengan un muy bonito resto del día, muy bonito jueves, y ya saben, a la orden, a ser líderes efectivos. Muchas gracias, licenciado Diego. Sin duda, una extraordinaria ponencia donde nos deja la reflexión y las ganas, ¿verdad?, de ser un buen líder o de tener estos espacios para poder tomar decisiones en pro de nuestros municipios que tanto lo necesitan. Sin duda, fue una jornada muy productiva y que espero que los chicos también hayan tomado nota de ello.